el valor del conocimiento. Bienvenidos. Soy Wilmar Campo y esto es Fórum Académico. En esta oportunidad vamos a analizar una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que toma un referente en cuanto a la contabilidad como prueba contable en los procesos de determinación de saldos a favor. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de la subsección A de la Sala del Consejo de la División del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, falló en reciente sentencia un asunto relativo a la contabilidad como medio de prueba en los procesos de solicitud de impuestos descontables. Entró a analizar el tribunal, en el caso concreto, la determinación del impuesto descontable a que tenía derecho una empresa que oficiaba como productor de bienes exentos. La condición y el punto neurálgico de la sentencia era determinar si esos bienes exentos estaban previamente contabilizados y si la contabilidad podía demostrar la existencia real y efectiva de tales clientes que habían adquirido esos bienes exentos. Entonces, lo que trató de hacer el Consejo de Estado fue prácticamente probar, mediante el análisis de los hechos que habían llegado al expediente, si las facultades de fiscalización que había adelantado la Administración Tributaria se habían establecido conforme a la ley en la medida en que podían, reconocer en el contribuyente la realidad y la oportunidad de las pruebas que había llegado en su defensa. Digamos que básicamente lo que quería demostrar el contribuyente era que mediante la expedición de facturas en la que indicaba la venta de bienes exentos podía probar no solamente la existencia del ingreso como tal, sino que asimismo probar el derecho que tenía, que le asiste en la ley, a solicitar el IVA descontable en la compra de los bienes gravados que iba a necesitar en la producción de esos bienes exentos que finalmente le iban a otorgar el derecho a devolución en los términos del artículo 490 del Estatuto Tributario. Digamos que nos recuerda la sentencia lo que tiene que ver con la carga de la prueba. Veamos lo que dice la sentencia. Dice, en materia tributaria, la carga de la prueba la tiene el contribuyente que alega a su favor un beneficio. Y es que efectivamente recordemos que los beneficios tributarios son o deben ser probados por el contribuyente. Cuando la ley hace alusión a beneficios tributarios, estos deben de ser probados mediante hechos que se puedan constatar. Es decir, si el contribuyente alega la existencia de operaciones exentas, como es el caso de la sentencia, entonces efectivamente ha de probar mediante su contabilidad, mediante sus operaciones y registros contables y documentos soportes, la existencia de tales operaciones exentas. Es así como el contribuyente, en el caso de la sentencia que analizamos, pudo llegar al expediente todo lo que corresponde con las operaciones exentas. Pero fíjense que además de ello obra un principio fundamental y es el principio de la buena fe. Miremos lo que señala la sentencia en cuanto a este principio. En lo que atañe al principio de buena fe, se precisa que, tratándose de un asunto tributario, el incumplimiento de una obligación sujeta a determinadas exigencias hace que la conducta no esté provista de buena fe, sino que supone que fue negligente. Por tanto, la carga de la prueba de la Administración se concreta en demostrar la ocurrencia de la infracción tributaria. El contribuyente debía probar no solamente la existencia de la operación exenta, sino materializar el beneficio mediante la demostración de pruebas contables que dieran referencia a la ocurrencia del ingreso por este tipo de operaciones. Y se concretaba no solamente en la emisión de la factura, sino en la emisión con el cumplimiento de los requisitos que la norma impone para estos casos. El contribuyente además tenía que probar que las operaciones que registró en la contabilidad partían de hechos verídicos. Lo que quiso la Administración fue probar mediante el cruce con terceros la congruencia de la información que aparecía no solamente en la contabilidad, sino en la declaración tributaria del IVA de este contribuyente. Allí fue donde la
digamos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca llamó la atención de la Administración Tributaria en cuanto a que la mejor manera de probar la existencia del ingreso era mediante la prueba contable de la existencia de las facturas y de la existencia de los soportes contables, de los registros contables y de las certificaciones que en su momento emitió la contadora que oficiaba como contadora de este contribuyente responsable del impuesto sobre las ventas. Entonces, lo que hizo la administración inicialmente fue probar la inexistencia de tales terceros a los cuales se les hizo la venta de operaciones exentas en la medida en que la administración no pudo constatar la existencia real y fehaciente del domicilio, a lo que el contribuyente con toda razón se opuso, porque en materia tributaria en ninguna parte del estatuto tributario se exige que el contribuyente deba probar la existencia de la dirección física de su cliente, ni mucho menos probar que la dirección que reporta este cliente sea fidedigna como la que figura en el RUT, que precisamente fue en la que se basó la administración tributaria para querer hacer los cruces de verificación con terceros. Entonces, lo que finalmente acogió la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue precisamente que la oportunidad de los hechos se pudo haber constatado mediante el poder de fiscalización que le asiste a la administración tributaria. Uno de los aspectos que llamó la atención en esta sentencia fue el tema de la confesión y la prueba testimonial como parte del proceso. Allí el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desestimó las pretensiones del demandante en cuanto a que fue negado el derecho a incluir los testimonios como parte del proceso en la medida en que estos no fueron allegados al proceso dentro del término o dentro de la oportunidad que exige la ley. Precisamente, como vemos en el caso de probar la existencia de los testimonios, el Estatuto Tributario en el artículo 751 establece que los testimonios de terceros solamente pueden ser allegados como prueba testimonial si estos se dan antes de que se emita el requerimiento especial o la liquidación oficial. Como en este caso esos testimonios no fueron incluidos, entonces definitivamente el tribunal desestimó incluirlos dentro del proceso porque no fueron incluidos dentro de la oportunidad en que la ley lo exige. De manera pues que finalmente, y para concluir, a este responsable del IVA, el tribunal lo absolvió de las sanciones y de las resoluciones sancionatorias que estaba profiriendo la Administración de Impuestos y le dio el debido derecho a que quedara como definitiva la declaración por el bimestre cuarto del año 2010 que este contribuyente había presentado a la Administración y que había sido objeto de rechazo por parte de la Administración de Impuestos de Bogotá con ocasión de la resolución que le impuso sanción de inexactitud. Finalmente, entonces, como podemos ver, a raíz del análisis de esta sentencia, queda, digamos, sobre el tapete la necesidad de entender la contabilidad como medio de prueba y la contabilidad como medio de prueba llevada conforme lo exigen las normas del derecho comercial. Para que la contabilidad constituya medio probatorio debe ser llevada en debida forma. Y lo otro es que el contribuyente pudo prosperar en su demanda en la medida en que la contabilidad llevada en debida forma le pudo demostrar a los tribunales que efectivamente había solicitado los impuestos descontables que la ley tributaria le otorgaba el derecho a hacerlo. Si quieren conocer de estos temas y otros similares, visiten nuestra biblioteca. Hasta entonces. Foro, el valor del conocimiento.